Hola, ¿cómo están? El Ultra Instinto es considerado por muchos como la transformación definitiva de Dragon Ball Super. Pero hay un problema, porque está el dilema del Ultra Instinto. ¡Comencemos! El tema que vamos a tocar hoy es algo complejo de abordar. A pesar de que han pasado años de que vimos esta doctrina por primera vez en el anime, y de que el manga continuó desarrollándola después del Torneo del Poder, las opiniones siguen completamente divididas. Por un lado está lo que aman el concepto, y por el otro quienes sienten que la esencia se perdió el camino. Y el verdadero debate se puede resumir en dos preguntas. ¿El Ultra Instinto terminó por arruinar a Goku, o fue el propio concepto del Ultra Instinto el que terminó arruinado? En este video haremos un análisis a profundidad para responder a este dilema, bajo mi opinión personal, pero para hacerlo no podemos simplemente hablar de la transformación. Tenemos que regresar al principio, tenemos que entender qué es el Ultra Instinto, cómo fue presentado, cómo evolucionó, qué aprendió Goku de él y sobre todo por qué terminó entrando en conflicto con la propia naturaleza de Goku. Así que sin más rodeos, empezamos. Aunque muchos podrían pensar que el Ultra Instinto apareció por primera vez durante el Torneo del Poder, realmente no fue así. La primera gran pista sobre esta doctrina apareció mucho antes. En Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer durante uno de los entrenamientos de Goku y Vegeta con Whis, esto implica algo que en ese momento parecía simplemente otra enseñanza de combate. Whis les explica que todavía piensan antes de moverse, y eso es precisamente lo que pone un límite a su velocidad, porque sus cerebros necesitan tiempo para sentir lo que está ocurriendo, procesarlo y después enviar la orden correspondiente al cuerpo. Y Whis explica lo que debería hacer es conseguir que cada rincón de su cuerpo piense y se mueva por sí solo. De esa manera podrían evitar cualquier peligro. Y aquí aparece un detalle todavía más importante. Whis menciona que ni siquiera Virus domina completamente esta habilidad. En ese momento todavía no conocemos el nombre. Todavía no sabemos que estamos hablando del Ultra Instinto. Pero el concepto ya fue presentado, el cuerpo reaccionando por sí mismo. Y esto es importante porque significa que el Ultra Instinto no apareció de la nada. Whis ya había establecido su principio fundamental, y además no se lo estaba explicando solamente a Goku, también se lo estaba enseñando a Vegeta. Los dos estaban siendo preparados para comprender una manera de luchar completamente diferente, a simplemente aumentar el poder de sus transformaciones, y eventualmente esa enseñanza tendría consecuencias. Goku se encuentra frente a uno de los rivales más poderosos que había enfrentado hasta ese momento, Jiren. Goku ya había utilizado el Super Saiyan Blue, incluso había utilizado el Kaioken por 20, pero ni siquiera eso era suficiente. Goku entiende que necesita utilizar su mejor técnica, y entonces decide recurrir a la Genkidama. Como sabemos, la Genkidama necesita energía pura para poder ser utilizada. Goku comienza a reunir energía poco a poco, pero necesita más tiempo. Necesita reunir suficiente energía para completar la técnica, y aquí sucede algo curioso. Jiren decide esperar, y Goku queda sorprendido. Jiren le deja en claro que esperará su mejor técnica y que la utilice con todo su poder. Goku incluso responde que es generoso y continúa reuniendo energía hasta que finalmente la Genkidama está completa. Goku la lanza, pero Jiren consigue devolverla y Goku termina siendo alcanzado de lleno por su propia técnica. Y aquí existe un detalle importante. Goku estaba transformado en Super Saiyan Blue, por lo tanto recibe directamente el impacto de aquella energía. Durante unos instantes todos creen que Goku ha muerto. Virus, Whis, sus amigos, incluso los demás dioses observan la situación con incertidumbre. Pero entonces Goku se levanta, y ahora es diferente. A simple vista parece prácticamente igual, pero su aura ha cambiado. Los dioses se sorprenden, incluso el rey del todo pregunta qué es esa nueva forma de Goku. Daishinkan también parece intrigado. Virus entonces menciona una posibilidad, el Ultra Instinto, o como se conoce originalmente, Migate no Gokui. Algunos dioses se sorprenden, pero uno de ellos plantea una duda. Goku es un mortal. ¿Cómo podría un mortal acceder a una doctrina que incluso los dioses de la destrucción tienen dificultades para dominar? Daishinkan incluso señala que es demasiado pronto para afirmar con seguridad que se trate realmente del Ultra Instinto. Y entonces Whis intenta explicar lo que pudo haber ocurrido. La clave pudo haber sido la Genkidama. Al gastar prácticamente toda su energía y llevar a su cuerpo a una situación extrema, posiblemente la Genkidama provocó que Goku despertara un poder oculto. Pero aquí tenemos que detenernos, porque esta explicación funciona como un detonante narrativo, pero no necesariamente como una explicación perfecta del concepto. Y esta será una de las primeras debilidades de la introducción del Ultra Instinto en el anime, porque la Genkidama puede haber sido el medio que llevó a Goku hasta ese límite,
Pero el Ultra Instinto no debería depender de la Genkidama para existir. Y eso genera una contradicción. Como momento es espectacular, como ejecución es bastante cuestionable. Porque nos vendieron uno de los momentos más épicos del Torneo del Poder, sacrificando parte de la coherencia necesaria para establecer la doctrina. Pero Goku todavía no había terminado. Pierde el Ultra Instinto y posteriormente consigue recuperarlo, hasta que finalmente vemos por primera vez el Ultra Instinto dominado. Y aquí aparece otro detalle importante. Durante prácticamente todo el desarrollo anteriormente habíamos visto el Ultra Instinto señal. Era la puerta, la posibilidad, la versión imperfecta. Mientras que el Ultra Instinto dominado representa el estado completo. Y el diálogo de Vegeta sobre que los Saiyajin no tienen límites termina dándole todavía más peso al momento. Pero, ¿qué ocurre en el manga? En el manga, la introducción es completamente diferente. Goku está intentando tener más poder, intentando sobrepasar su límite. Y utiliza un concepto parecido al Kaioken, pero fracasa. Y aquí aparece alguien que conoce a Goku desde prácticamente el comienzo de su vida, Roshi. Roshi le pregunta quién le enseñó eso, y le deja en claro que esa no es la manera de hacer las cosas. Goku había olvidado las enseñanzas de sus anteriores maestros. No solamente tienen que entrenar su cuerpo, también tienen que entrenar su espíritu. Y Roshi decide darle la última lección de la escuela de la tortuga, de cómo mover correctamente su cuerpo. Lo que hace Roshi no es enseñarle simplemente una técnica, le está recordando una filosofía, que a través de sus años de experiencia en combate y en artes marciales, Roshi le muestra que existe una manera diferente de reaccionar, y le dice a Goku que encontrará la respuesta en su corazón. Pero Roshi no tiene el suficiente poder para enfrentar a Jiren, y finalmente es eliminado. Y Jiren aprovecha para cuestionar a Goku. Le dice básicamente que tiene tan poca experiencia que incluso su maestro todavía tiene que darle lecciones, y que jamás podrá alcanzar la perfección. Pero Goku responde algo muy importante. Él no busca la perfección, porque alcanzar la perfección significaría que ya no tendría desafíos a que superar. Y si ya no existen desafíos, ¿cómo podría seguir mejorando? Jiren se queda prácticamente sin argumentos, y entonces Goku reconoce algo de sí mismo. Él siempre fue uno de los peores alumnos, y nunca ha prestado atención completamente a sus maestros. Y esto es verdad, porque Goku ha tenido este comportamiento durante toda su historia, con Roshi, con Kami-sama, con Kaio-sama y con Whis. Por ejemplo, cuando utilizó el triple Kaioken a pesar de las advertencias, cuando recibió la advertencia de no enfrentarse directamente a Freezer, cuando decidió quedarse en Namek para seguir enfrentando a Freezer, aún sabiendo que el planeta iba a explotar en muy poco tiempo, cuando utilizó el Super Saiyan 3 contra Majin Buu, sabiendo que podría reducir el tiempo que tenía disponible en la Tierra. Y también ocurrió con Whis. Whis le ha repetido en numerosas ocasiones que no debe bajar la guardia, que no debe depender de las transformaciones, que debe mantener la calma. Pero Goku sigue siendo Goku, aprende de sus maestros, pero muchas veces termina aplicando esas enseñanzas a su propia manera. Y entonces sucede algo precioso. Goku recuerda a sus diferentes maestros, los maestros que lo ayudaron a convertirse en quien es, y también recuerda que muchas veces desobedeció precisamente las enseñanzas que ellos le dieron. En ese panel aparecen varias figuras fundamentales de su vida, Kami-sama, Kaio-sama, entre otros maestros, mientras que Roshi y Whis no aparecen de la misma manera, porque ambos siguen presentes en ese momento. Y finalmente Goku dice: "Yo soy Goku, de la escuela de la tortuga". Y entonces sus ojos se vuelven plateados. Virus se da cuenta, ese movimiento es el Ultra Instinto. Whis confirma que sí. Krillin pregunta qué es ese movimiento especial de que están hablando, y Whis procede a explicar: el Ultra Instinto, la técnica definitiva que rompe el vínculo entre conciencia y el cuerpo. Permite que el cuerpo reaccione y esquive los ataques prácticamente de manera subconsciente. Jiren pregunta a Goku si finalmente ha superado su límite. Goku responde que probablemente. Jiren le pregunta si ya no tiene nada más bajo la manga, entonces será en ese estado que conocerá la derrota. Goku responde que así es, y es hora de terminar con esto. Pero justo cuando Goku y Jiren están a punto de enfrentarse, Goku pierde la transformación, y solamente Whis se da cuenta. Whis explica que lamentablemente ese no fue el verdadero Ultra Instinto. Goku simplemente encontró una posibilidad de acceder a él, un indicio, pero todavía no era la técnica que pudiera dominar tan fácilmente. Y esto es importantísimo, porque el manga establece desde muy temprano que alcanzar el Ultra Instinto no significa dominarlo,
Goku apenas acaba de abrir la puerta, y la lucha apenas ha comenzado. Después de una larga batalla, Goku vuelve a acceder al Ultra Instinto Señal, pero Jiren sigue siendo extremadamente poderoso. Pero Goku comienza a acostumbrarse, cada vez esquiva más, cada vez se mueve mejor, y Jiren conecta un golpe, pero los siguientes ataques comienzan a fallar. Shinhan incluso pregunta cómo es posible que Goku siga en pie. Whis responde que Goku se está acostumbrando cada vez más al Ultra Instinto. Jiren le dice que sus posibilidades de victoria son mínimas, y pregunta si piensa seguir esquivando. Goku incluso se burla de él, le dice que no sabía que Jiren era tan hablador, y pensaba que ese no era su estilo. Goku está confiado, pero Jiren continúa atacando, y le dice a Goku que parece demasiado relajado. Goku responde que no crea que esto es fácil para él, y entonces explica algo fundamental. Todo lo que hizo fue liberarse de las emociones innecesarias, y su corazón está en calma, como las cascadas del Monte Pausu. Y aquí tenemos una de las grandes manifestaciones de lo que significa realmente el Ultra Instinto. No es simplemente fuerza, es un estado mental. Mientras que Jiren carga todo su poder, Goku cierra los ojos, y finalmente perfecciona el Ultra Instinto. Whis lo reconoce, Goku ha perfeccionado el verdadero estado del Ultra Instinto. Como pudieron ver y escuchar si estuvieron atentos al video, el Ultra Instinto en el manga tiene una construcción diferente a la del anime. No necesariamente porque el anime sea malo, el problema está en la manera que se presenta. En el anime, la Genki Dama funciona como un detonante del despertar. Es un momento espectacular, pero la conexión entre ambas puede sentirse forzada. Mientras que el manga utiliza a Roshi, a los maestros y a Whis para construir progresivamente la idea. La única gran falla del manga es que no adapta directamente aquella introducción de la resurrección de Freezer, porque esa mención de Whis es importante. Si solamente lees el manga y no viste la película, la aparición del Ultra Instinto puede sentirse bastante abrupta, pero una vez que avanzamos, la situación cambia. Los diálogos de Roshi, las enseñanzas de Whis, los maestros de Goku, el Ultra Instinto Señal, la progresión durante la batalla contra Jiren, todo eso hace que el desarrollo se sienta más progresivo. Y cuando Goku finalmente alcanza el Ultra Instinto dominado, se siente como la culminación de todo lo anterior. Pero todavía no hemos terminado, porque ahora tenemos que preguntarnos qué pasa después de que Goku consigue el Ultra Instinto. Después del torneo del poder, Vegeta le pregunta a Goku si ha vuelto a acceder al Ultra Instinto, y Goku reconoce que no. Después de todo lo ocurrido, no podía volver a utilizarlo. Y Goku entiende algo, no hay atajos. Tiene que seguir mejorando, tiene que seguir entrenando. Y entonces llega la Patrulla Galáctica, y necesitan a Majin Buu, porque dentro de él se encuentra el Gran Kaioshin. Un antiguo enemigo ha escapado de la prisión, su nombre es Moro. Moro es un hechicero, un enemigo diferente a los anteriores. No solamente depende de su fuerza física, él puede absorber energía, y mientras más energía obtiene, más poderoso se vuelve. Goku y Vegeta lo enfrentan, y rápidamente comprenden que están frente a alguien extremadamente peligroso. Pero aquí aparece un personaje que cambiará completamente la evolución de Goku, Merus. Merus es un agente de élite de la Patrulla Galáctica, y desde el principio hay algo extraño en él. Su apariencia, su velocidad, su conocimiento, su manera de comportarse. Goku se da cuenta que Merus conoce un mundo que él desconoce, y por eso quiere entrenar con él. Goku siente que si entrena con Merus podría volver a utilizar aquella técnica, el Ultra Instinto. Merus acepta, pero le explica el problema. Goku está intentando acceder al Ultra Instinto, mientras sus emociones interfieren. La ira, la frustración, los impulsos. Goku responde que la ira es precisamente lo que puede activar el Super Saiyajin. Y Merus le explica algo. El Ultra Instinto funciona de manera completamente opuesta. El Super Saiyajin puede utilizar las emociones intensas. El Ultra Instinto requiere calma. Goku entonces comprende que Merus ya conoce esta doctrina y comienza a sospechar que existe una razón por la que lo oculta. Goku y Merus entrenan en una habitación especial, un lugar que pueden utilizar todo su poder. Pero mientras entrenan, Whis observa, y finalmente descubrimos la verdad. Merus es un ángel. Esto explica por qué conoce el Ultra Instinto. No es simplemente alguien que estudió la técnica. Él forma parte de una raza, cuyo estado natural está relacionado con ella. Pero Whis interrumpe el entrenamiento y le advierte a Merus sobre las reglas. Los ángeles no pueden intervenir libremente. Si Merus pelea contra Moro, utilizando sus poderes puede desaparecer. Pero ya no hay tiempo.
Goku decide enfrentarse a Moro. Moro se da cuenta que Goku posee aquella técnica y quiere volver a verla. Entonces Goku consigue acceder nuevamente al Ultra Instinto Señal. Pero esta vez entendemos mucho mejor sus limitaciones. Merus y Whis observan, y Merus confirma que todavía no está completo. El Ultra Instinto de Goku continúa siendo inestable. Mantenerlo durante demasiado tiempo agota mucha energía. Por eso Goku lo utiliza de manera intermitente. No puede simplemente permanecer en ese estado indefinitivamente. Y Moro aprovecha esa debilidad. Goku continúa luchando, pero cada vez está más agotado. Whis incluso reconoce que Goku no podrá derrotar a Moro si la situación continúa así. Y finalmente Goku pierde. Moro es demasiado poderoso, pero nadie puede detenerlo. Pero entonces, Meru toma una decisión. Meru desobedece las advertencias de Whis y se enfrenta a Moro. Moro descubre que Merus es un ángel, y mientras Merus continúa luchando, comienza a desaparecer. Un momento doloroso para Goku, porque Merus no era simplemente alguien que lo entrenó, era alguien que creyó en él, alguien que lo ayudó a recuperar el Ultra Instinto, y ahora está desapareciendo. Para salvarlos, Merus finalmente rompe el cristal de la cabeza de Moro, y desaparece. Goku entiende entonces la verdadera lección. Merus no estaba peleando únicamente por él, estaba peleando por el universo, y ahora tiene que continuar con aquello que Merus comenzó, además de heredar su voluntad. Y finalmente, Goku vuelve a alcanzar el Ultra Instinto dominado, y derrota a Moro. El arco de Moro desarrolla mucho mejor el Ultra Instinto, porque ya no estamos viendo simplemente un despertar, ahora vemos aprendizaje. Goku descubre que tener el Ultra Instinto no significa dominarlo, tiene que aprender a utilizarlo, tiene que controlar su energía, tiene que comprender su estado mental y tiene que acostumbrarse a él. Además, Meru le deja una lección que va más allá del poder. Goku no está luchando solo, hay personas que creen en él, hay personas que se sacrifican por el bien de otros. Y Goku tiene que continuar, pero aunque entiende mucho mejor el Ultra Instinto todavía queda una pregunta que solamente puede responder el arco de Granola. Aquí pasa algo totalmente diferente, porque este arco explora dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, el orgullo Saiyajin y por el otro, las doctrinas divinas, el Ultra Instinto y el Ultra Ego. Vegeta comienza a desarrollar su propio camino, y Goku también. Pero aquí ocurre algo importante. Goku ha avanzado muchísimo. Ahora puede utilizar el Ultra Instinto mucho más rápidamente. Puede combinarlo con el Super Saiyan Dios, y puede combinarlo con el Super Saiyan Blue, y puede acceder al Ultra Instinto dominado. Esto demuestra que Goku ha progresado enormemente. A diferencia del torneo del poder, ahora no necesita pasar por las mismas dificultades para alcanzarlo. Y a diferencia de Moro, ya puede utilizarlo con más naturalidad. Y aquí quiero dejar algo en claro. El Ultra Instinto dominado sigue siendo la técnica definitiva de Goku dentro de este camino. Es la máxima expresión que había alcanzado del dominio de esta doctrina, una de las herramientas más poderosas que posee. Pero aquí precisamente aparece el problema. Porque Goku ya tiene el Ultra Instinto dominado, ya tiene el estado completo, ya tiene el poder. Entonces, ¿qué le falta? Goku le pregunta a Whis cómo puede utilizar mejor el Ultra Instinto, y Whis vuelve a decirle algo que ya le había insinuado anteriormente. Goku debe encontrar su propio Ultra Instinto. Whis le pregunta qué tipo de persona es. Goku se queda confundido y menciona qué tipo de persona es. Whis le dice que tiene que escuchar su propia voz interior, pero Goku todavía no entiende completamente. Y entonces aparece Monaito. Monaito le muestra a un antiguo Scouter que perteneció al ejército de Freezer y perteneció a Bardock, el padre de Goku. Por primera vez en toda la historia, Goku tiene la oportunidad de conocer realmente quién fue su padre. No simplemente una figura del pasado, sino una persona, un Saiyajin, un guerrero, alguien que luchó. Y entonces escuchamos a Bardock. La frase "tienen que sobrevivir" hace que Goku recupere sus recuerdos. Y aquí comienza a comprender algo que jamás había entendido completamente: sus raíces. Bardock habla sobre el orgullo Saiyajin. En una pelea de vida o muerte, ¿realmente existe alguien que no piense en otra cosa que no sea ganar? Su razón para luchar es derrotar a su oponente. Y cuando los Saiyajin superan sus propios límites, evolucionan. Gas le dice a Bardock que no puede vencerlo siendo simplemente un Saiyajin. Bardock lo contradice, y finalmente, Bardock vence a Gas. El flashback termina, y Goku comprende algo. Ahora sabe qué significa el orgullo Saiyajin. Ahora ha recuperado sus recuerdos, y finalmente conoce una parte de sí mismo que nunca había podido comprender. Vegeta también reflexiona. Él es el príncipe de los Saiyajin,
y comprende que aquello lo que debe de cargar no simplemente son los pecados de su raza, es su propio orgullo, y él también había perdido de vista ese orgullo. Lo interesante es que Bardock, el padre de Goku, es quien termina ayudándolo a comprenderlo, y entonces Goku y Vegeta salen de la casa de Monaito, con sus nuevas ropas, con sus doctrinas. Vegeta tiene el Ultra Ego y Goku el Ultra Instinto, pero todavía están perdiendo, hasta que Goku se detiene. Goku comprende que finalmente no tiene que utilizar el Ultra Instinto exactamente como lo hacen los ángeles. Puede utilizarlo de una manera propia. Puede utilizar sus emociones. Casi incluso le pregunta que no sería más fuerte utilizando el cabello plateado. Y Goku responde que el Ultra Instinto de cabello plateado, su corazón tiene que estar en calma. Pero de esta manera, sus emociones no están completamente calmadas. Y eso no significa que no pueda utilizar el Ultra Instinto. Significa que ahora puede hacerlo de una manera diferente. Y aquí tenemos que detenernos, porque esta es probablemente la pregunta más importante de todo el video. ¿Qué es lo que hace fuerte a un mortal? Muchos podrían decir que el entrenamiento, una transformación, una técnica, pero la respuesta también puede ser las emociones. Los Saiyajin han demostrado una y otra vez que sus emociones pueden permitirles superar barreras. Gohan es uno de los mejores ejemplos, pero también tenemos a Goku y a Vegeta. La determinación, la ira, el orgullo, el deseo de superar sus límites. Las emociones forman parte fundamental de Dragon Ball. Y aquí está el conflicto. Un Saiyajin que consiguió una doctrina que en su forma más pura parece restringir una de las mayores fortalezas de su raza, las emociones. Y aunque el Ultra Instinto dominado sea la técnica definitiva y la máxima expresión de su dominio sobre esta doctrina, eso no significa que necesariamente sea el punto final de su desarrollo, porque ahora aparece una cuestión mucho más importante que el poder, la identidad. Y aquí está el mayor conflicto de Goku, porque no sabía decidir si seguir el camino del orgullo Saiyajin, ahora que había recuperado sus recuerdos y comenzado a comprenderlos, o seguir el camino de los ángeles, sabiendo que para hacerlo tenía que restringir aquello que lo había hecho fuerte durante la mayoría de sus peleas, las emociones. Pero Goku no quiere abandonar ninguno, no quiere dejar de ser un Saiyajin, pero tampoco quiere abandonar el Ultra Instinto. Entonces encuentra una tercera opción. No tiene que elegir entre ambos caminos, puede mezclarlos. Puede tomar la doctrina del Ultra Instinto y adaptarla a su propia naturaleza. Puede utilizar las emociones de los Saiyajin junto a los principios del Ultra Instinto. Y así, Goku comienza a crear su propio Ultra Instinto. No el Ultra Instinto de Whis, no el Ultra Instinto de Merus, no el Ultra Instinto de los Ángeles, el Ultra Instinto de Goku. Y ahora sí, podemos volver a las dos preguntas que hicimos al comienzo. ¿El Ultra Instinto terminó por arruinar a Goku? ¿O fue el propio concepto del Ultra Instinto el que terminó arruinado? Mientras que ustedes contestan en los comentarios, yo les voy a dar mi veredicto. Ni Goku fue arruinado por el Ultra Instinto, ni el Ultra Instinto fue arruinado como concepto. El verdadero dilema era que Goku intentó recorrer el camino de un ángel, cuando su destino siempre fue recorrer el suyo propio. El conflicto nunca fue el Ultra Instinto. El conflicto nunca fue Goku. El conflicto era la incompatibilidad entre una doctrina angelical y la naturaleza de un Saiyajin. Durante un tiempo parecía que Goku debía eliminar sus emociones para alcanzar el máximo poder, pero eso chocaba con toda su historia. Porque los Saiyajin siempre han evolucionado gracias a sus emociones y a su deseo de superar límites. Goku no tenía que dejar de sentir, no tenía que convertirse en un ángel, no tenía que renunciar a su naturaleza, tenía que aprender a controlar aquello que sentía, sin permitir que esas emociones controlaran sus movimientos. Y eso cambia completamente el significado del Ultra Instinto, porque entonces el Ultra Instinto deja de ser simplemente una doctrina angelical que Goku está intentando copiar, se convierte en algo que Goku está haciendo suyo. El verdadero dilema del Ultra Instinto nunca fue si arruinó a Goku, o si su concepto fue arruinado. El verdadero dilema era descubrir si un mortal podía hacer suya una doctrina divina, sin renunciar a quien es realmente. Y la respuesta que nos deja esta evolución es clara. Goku no tenía que convertirse en un ángel para dominar el Ultra Instinto, y hay que encontrar el Ultra Instinto de Goku, porque eso es precisamente lo que Goku ha hecho durante toda su historia. Aprender de sus maestros, equivocarse, desobedecer, entrenar, perder, volver a levantarse y finalmente encontrar su propia manera de utilizar aquello que aprendió. Roshi le enseñó a mover correctamente su cuerpo, Kami-sama le enseñó, Aiyo-sama le enseñó, Whis le enseñó, Merus le enseñó, y hasta las enseñanzas de Bardock terminaron influyendo en su comprensión de sí mismo. Goku nunca fue el alumno perfecto, y él mismo lo reconoció, pero quizás precisamente por eso terminó llegando hasta aquí, porque Goku nunca se limitó a copiar las enseñanzas de sus maestros, siempre terminó adaptándolas y las convirtió en algo suyo. Y el Ultra Instinto no tenía que ser diferente.
Quizás por eso el verdadero significado del Ultra Instinto no sea convertirse en un ser perfecto. Quizás aprender a confiar completamente en uno mismo. El cuerpo, la mente, las experiencias, las emociones. Todo formando parte de una misma persona. Goku no necesitaba convertirse en un ángel. Necesitaba entender quién era. Y cuando finalmente empezó a hacerlo, pudo comprender que no tenía que abandonar sus emociones para utilizar el Ultra Instinto. Tenía que aprender a convivir con ellas. Porque el verdadero crecimiento de Goku nunca consistió en dejar de ser quien era, siempre consistió en convertirse en una versión mejor de sí mismo. Y esa es la razón por la que considero que el Ultra Instinto no destruyó a Goku, lo obligó a conocerse. Y hasta aquí llega la aventura. Exploramos, analizamos, comparamos, respondimos la duda y finalmente respondimos el dilema del Ultra Instinto. Este fue el mayor proyecto, el que más tiempo me llevó a hacer en todos los años que llevo en esta plataforma. Hasta tuve que reestructurar el guión y cambiar la edición. Y después de todo este tiempo, solo espero que realmente les haya gustado y que haya sido de su agrado. Pero ahora quiero leer sus opiniones. ¿Creen que el Ultra Instinto terminó por arruinar a Goku? ¿O creen que fue el propio concepto del Ultra Instinto el que terminó arruinado? Quiero saber qué piensan, así que déjenlo en los comentarios. Siempre los estaré leyendo. Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal si quieres ver más contenido. Activa la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. También tengo un canal de gameplays, por si quieres verme jugar. Sígueme en Twitter, donde subo cosas interesantes. Y recuerden, subimos videos fumados, pero divertidos. ¡Chao!